La decisión de marcharse no nace de un solo instante ni de un impulso repentino, sino de un proceso lento y desgastante en el que cada recuerdo, cada silencio y cada herida no cerrada van construyendo una certeza imposible de ignorar. Carmen avanzaba por la colonia con esa sensación clavada en el pecho, como si cada paso que daba la alejara no solo de un lugar, sino de una vida que ya no le pertenecía. Durante mucho tiempo había intentado sostener su relación con Tasio desde la paciencia, desde la comprensión e incluso desde el sacrificio silencioso, pero el desgaste emocional había terminado por imponerse, dejando entre ambos una distancia que ya no podía ser disimulada ni reparada. En su interior no había rabia ni deseo de venganza, sino una tristeza profunda, casi serena, que solo aparece cuando alguien acepta que ha llegado al límite de lo que puede soportar. Permanecer al lado de su marido ya no significaba luchar por el amor, sino prolongar un dolor que había dejado de tener sentido. Por eso, mientras el sonido habitual de la fábrica continuaba marcando el ritmo de la colonia, Carmen comprendía que marcharse no era una huida, sino una forma de proteger lo poco que aún quedaba intacto dentro de ella. En paralelo, en la casa grande, la atmósfera estaba impregnada de una tensión difícil de definir, una mezcla de culpa, secretos y decisiones aplazadas que pesaban sobre cada uno de sus habitantes. Damián permanecía encerrado en su despacho, rodeado de documentos que ya no conseguían captar su atención, porque su mente estaba completamente absorbida por los remordimientos relacionados con Gervasio. A medida que los recuerdos regresaban con insistencia, se hacía cada vez más evidente que el silencio que había mantenido hasta entonces ya no era una solución, sino una carga que amenazaba con desbordarlo. La idea de confesarle la verdad a Pablo había comenzado como una posible liberación, como un gesto tardío de honestidad que podría aliviar su conciencia, pero al encontrarse frente a él, Damián percibió el sufrimiento ajeno con una claridad que lo paralizó. En ese instante comprendió que hay verdades que no reparan, que no traen consuelo, sino que profundizan el dolor de quienes ya están quebrados. Así, la oportunidad de hablar se transformó en un silencio aún más pesado, no por falta de valor, sino por el miedo a destruir lo poco que Pablo todavía lograba sostener. Al mismo tiempo, en el dispensario, Nieves se enfrentaba a un golpe emocional que desbordaba cualquier capacidad de resistencia que hubiera desarrollado hasta entonces. La llamada que recibió no solo traía consigo la noticia de la muerte de su padre, sino también una consecuencia aún más devastadora: el rechazo de su madre en un momento en el que necesitaba apoyo más que nunca. La combinación de pérdida y abandono generó en ella una sensación de vacío absoluto, como si de repente todo aquello que le daba estabilidad hubiera desaparecido sin dejar rastro. Intentó mantenerse firme, aferrarse a la rutina y al control que siempre había caracterizado su forma de enfrentar las dificultades, pero la magnitud de lo ocurrido hizo imposible cualquier intento de contención. Las emociones emergieron con una intensidad que no podía ser regulada, dejando al descubierto una fragilidad que durante mucho tiempo había logrado ocultar. Pablo, al enterarse de la situación, trató de acercarse desde la preocupación y el afecto, pero su presencia no consiguió atravesar el aislamiento emocional en el que Nieves se encontraba sumida. Esa incapacidad para recibir consuelo no era un rechazo hacia él, sino la manifestación de un dolor que no admitía compañía, que necesitaba espacio y distancia para poder ser comprendido. Fue en ese estado cuando comenzó a tomar forma la idea de marcharse a Tarragona, no como una decisión definitiva, sino como una necesidad urgente de alejarse de todo aquello que le recordaba la pérdida y el abandono, con la esperanza de encontrar un lugar donde pudiera reconstruirse desde cero. Mientras tanto, Beatriz se enfrentaba a una situación distinta, pero igualmente determinante para su vida. La reunión con Álvaro había sido planteada como una búsqueda de respuestas, una necesidad de confirmar aquello que llevaba tiempo sospechando. Desde el inicio de la conversación, la tensión era evidente, marcada por las evasivas de él y la firmeza creciente de ella, que ya no estaba dispuesta a aceptar explicaciones ambiguas ni justificaciones incompletas. A medida que el intercambio avanzaba, la presión de la verdad se volvía insostenible, hasta que finalmente Álvaro terminó reconociendo su implicación en el robo de los camiones. La confesión no llegó acompañada de un intento real de redención, sino como una consecuencia inevitable de la imposibilidad de sostener la mentira. En ese momento, Beatriz no solo comprendió la magnitud de la traición, sino también la profundidad del engaño en el que había estado viviendo. La discusión posterior no se caracterizó por la exaltación, sino por una claridad dolorosa en la que cada palabra evidenciaba la ruptura definitiva del vínculo entre ambos.
Cuando Álvaro intentó presionarla para que abandonara Toledo, quedó aún más claro que su forma de enfrentar el problema era la huida, no la responsabilidad. Esa actitud terminó de confirmar lo que Beatriz ya intuía. No había nada que salvar en esa relación. La decisión de poner fin a su historia juntos surgió entonces con una calma que contrastaba con la gravedad del momento, como si al aceptar la verdad también hubiera encontrado una nueva forma de sostenerse a sí misma. Al salir de aquel encuentro, no sentía alivio ni liberación inmediata, pero sí una certeza firme de haber recuperado su dignidad, aun cuando el precio fuera la pérdida de alguien que había sido importante en su vida. En la colonia, Salva intentaba centrarse en algo tan cotidiano como una cita con Mabel, una oportunidad de reconstruir una relación que había pasado por momentos difíciles. Sin embargo, su mente seguía atrapada en las consecuencias de lo ocurrido con Gorito, cuya presencia persistía como una inquietud constante que interfería en su capacidad de disfrutar del presente. Cada intento de normalidad se veía atravesado por la duda, por el temor a que aquello que parecía resuelto no lo estuviera realmente. Esa sensación de inestabilidad reflejaba el estado general de quienes habitaban la colonia, donde las tensiones individuales comenzaban a entrelazarse, generando un clima de incertidumbre que afectaba a todos, incluso a aquellos que intentaban mantenerse al margen de los conflictos. La aparente normalidad del día a día ocultaba un equilibrio frágil, sostenido por decisiones que aún no habían revelado todas sus consecuencias. En ese contexto, la marcha de Carmen adquiría un significado aún más profundo, no solo como una decisión personal, sino como el inicio de un cambio que impactaría en quienes la rodeaban. Su ausencia dejaría un vacío difícil de llenar, especialmente para Claudia, que al enterarse de su partida se vería confrontada con una pérdida que no esperaba y que no sabría cómo gestionar. Y mientras algunos comenzaban a alejarse para protegerse, otros se preparaban sin saberlo para enfrentarse a aquello que estaba a punto de regresar, alterando por completo el curso de sus vidas. Porque en medio de las despedidas, de las confesiones y de las heridas abiertas, una presencia inesperada estaba a punto de irrumpir, cambiando no solo los planes de Marta, sino también el equilibrio emocional de todos los que aún creían tener control sobre su destino. Mientras la decisión de Carmen comenzaba a hacerse irreversible en su interior, el impacto de esa elección empezaba a expandirse lentamente hacia quienes la rodeaban, incluso antes de que ella la anunciara en voz alta. La relación con Tasio había llegado a un punto en el que cada conversación parecía repetirse sin avanzar, como si ambos estuvieran atrapados en una rutina emocional que ya no ofrecía ninguna salida. Él, aferrado a la idea de que aún quedaba algo por salvar, no lograba percibir que Carmen ya había cruzado una frontera invisible desde la cual el regreso era imposible. Cuando finalmente ella encontró el momento para hablar con Claudia, lo hizo desde un lugar de serenidad que no correspondía con la magnitud de lo que estaba diciendo. No hubo dramatismo ni reproches, solo una afirmación clara de que necesitaba marcharse de Toledo, alejarse de todo lo que había construido hasta ese momento para poder entender qué quería realmente de su vida. Claudia, que hasta entonces había sido su apoyo más constante, recibió la noticia como un golpe inesperado, incapaz de encontrar palabras que pudieran contener el dolor de esa despedida anticipada. La reacción de Claudia no fue inmediata ni explosiva, sino profundamente contenida, marcada por una tristeza que se manifestaba en pequeños gestos, en silencios prolongados y en una mirada que evitaba enfrentarse a la realidad. La idea de perder a Carmen no solo implicaba la ausencia de una amiga, sino también la ruptura de una estabilidad emocional que había sido fundamental en su vida cotidiana. A medida que asimilaba la noticia, comprendía que no había forma de convencerla de quedarse, porque aquella decisión no era negociable, sino el resultado de un proceso interno que ya había concluido. Al mismo tiempo, en la casa grande, el conflicto emocional de Damián seguía creciendo, aunque ya no se trataba únicamente de los remordimientos relacionados con Gervasio, sino también de la incapacidad de sostener el equilibrio entre la verdad y las consecuencias que ésta podría generar. Su intento fallido de confesarse ante Pablo había dejado en él una sensación de derrota moral que se sumaba a la presión constante de mantener el control de la familia y del negocio. Ese estado de agotamiento emocional lo llevaba a observar a su alrededor con una lucidez dolorosa, reconociendo en cada uno de los miembros de la familia una carga que él mismo había contribuido a generar. La casa, que durante años había sido símbolo de poder y estabilidad, se transformaba ahora en un espacio donde las tensiones se acumulaban sin encontrar resolución,
como si cada secreto no dicho aumentara el peso que todos tenían que soportar. En ese contexto, la figura de Pablo adquiría un significado particular, ya que representaba no solo la posibilidad de redención para Damián, sino también el riesgo de desencadenar una cadena de consecuencias que podría afectar a todos. La decisión de callar no lo liberaba, pero le permitía posponer un enfrentamiento que no se sentía preparado para asumir, prolongando así un conflicto que inevitablemente terminaría saliendo a la superficie. Por otro lado, la situación de Nieves continuaba deteriorándose de manera silenciosa pero constante, evidenciando que el impacto de la noticia que había recibido no era algo que pudiera resolverse en cuestión de horas o días. La pérdida de su padre y el rechazo de su madre no solo habían alterado su estado emocional, sino que habían puesto en cuestión su identidad, su lugar en el mundo y la relación que mantenía con su propia historia. A medida que pasaban las horas, la idea de marcharse a Tarragona dejaba de ser una posibilidad abstracta para convertirse en una opción cada vez más necesaria. No se trataba únicamente de huir del dolor, sino de encontrar un espacio donde pudiera reconstruirse sin la presión constante de quienes la rodeaban, sin la necesidad de aparentar fortaleza en un momento en el que lo único que necesitaba era permitirse caer. Pablo, consciente de su sufrimiento pero incapaz de comprenderlo en toda su profundidad, intentaba mantenerse cerca, ofreciéndole apoyo desde una preocupación genuina que, sin embargo, no lograba traspasar la barrera emocional que Nieves había levantado de manera inconsciente. Esa distancia entre ellos no era producto de una falta de amor, sino de la imposibilidad de compartir un dolor que ella misma no conseguía ordenar dentro de sí. Mientras tanto, en otro frente de la historia, la ruptura entre Beatriz y Álvaro comenzaba a revelar sus consecuencias más allá del ámbito estrictamente personal, afectando también a las dinámicas de poder y confianza dentro de su entorno. La confesión de Álvaro no solo había destruido la relación, sino que había expuesto una red de decisiones y acciones que ponían en riesgo la estabilidad de quienes dependían de ese sistema. Beatriz, al tomar la decisión de alejarse, no solo se liberaba de una relación dañina, sino que también se posicionaba frente a una realidad en la que tendría que enfrentarse a las consecuencias de lo que había descubierto. Su actitud, marcada por una determinación silenciosa, reflejaba un cambio profundo en su forma de entender el mundo, alejándose de la pasividad que había caracterizado sus decisiones anteriores para adoptar una postura más firme, más consciente de su propio valor. En paralelo, Álvaro reaccionaba a la ruptura desde un lugar de frustración y pérdida de control, intentando justificar sus acciones y desplazando la responsabilidad hacia factores externos que, en su mente, explicaban sus decisiones. Sin embargo, esa forma de enfrentar la situación solo evidenciaba su incapacidad para asumir las consecuencias de sus actos, reforzando la idea de que la separación era inevitable. A su vez, en la cantina, Salva trataba de concentrarse en el presente, intentando construir un espacio de normalidad junto a Mabel después de la reconciliación. La preparación de su primera cita representaba una oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás los errores y las tensiones que habían marcado su relación. Sin embargo, la presencia constante de Gorito en sus pensamientos impedía que ese intento de reconstrucción se desarrollara con naturalidad. La inquietud que sentía no se manifestaba de forma evidente, pero se filtraba en pequeños gestos, en momentos de distracción, en una incapacidad para disfrutar plenamente de la situación. Esa tensión interna reflejaba la dificultad de cerrar capítulos que, aunque aparentemente resueltos, seguían teniendo un impacto emocional significativo, condicionando la forma en que se relacionaba con el presente. En ese entramado de conflictos personales, decisiones difíciles y emociones contenidas, la colonia se convertía en un escenario donde cada historia individual contribuía a un clima general de incertidumbre, en el que nada parecía completamente estable. Las decisiones de unos comenzaban a afectar a otros, generando una red de consecuencias que aún no había alcanzado su punto máximo de tensión. Y en medio de ese equilibrio frágil, el destino preparaba un giro que nadie esperaba, una irrupción que no solo alteraría los planes de Marta, sino que también obligaría a todos a enfrentarse a aquello que creían haber dejado atrás. Porque mientras unos intentaban marcharse y otros trataban de reconstruirse, alguien estaba a punto de regresar con la fuerza suficiente para cambiarlo todo. Mientras la noticia de la posible marcha de Carmen comenzaba a asentarse en el corazón de Claudia como una pérdida difícil de aceptar, el impacto de esa decisión seguía extendiéndose de forma silenciosa hacia otros rincones de la colonia, especialmente hacia Tasio,
quien todavía no era plenamente consciente de lo que estaba a punto de suceder. La rutina diaria, que tantas veces había servido como refugio ante los conflictos, se convertía ahora en una ilusión frágil que ocultaba una realidad mucho más dolorosa. Tasio continuaba desempeñando sus tareas con una aparente normalidad, pero en su interior persistía una inquietud que no lograba identificar del todo. Había algo en la actitud de Carmen en los últimos días que lo desconcertaba, una distancia emocional que no se explicaba con palabras, pero que se hacía evidente en cada silencio compartido. Sin embargo, como suele ocurrir cuando el miedo a la pérdida es demasiado grande, prefería no enfrentarse a esa sensación, confiando en que todo terminaría acomodándose por sí solo. Ese mismo día, la vida parecía seguir su curso en la colonia, aunque bajo una superficie cada vez más inestable. En la cantina, los preparativos para la cita entre Salva y Mabel avanzaban con una mezcla de ilusión y tensión contenida. La reconciliación entre ambos había abierto una puerta a la esperanza, pero el pasado reciente seguía proyectando una sombra difícil de ignorar. Salva intentaba concentrarse en el presente, en los pequeños detalles que podían hacer de ese encuentro un momento especial, pero su mente no dejaba de regresar a los acontecimientos relacionados con Gorito. Esa preocupación constante no se manifestaba de manera explícita, pero condicionaba cada uno de sus movimientos, generando una sensación de incomodidad que le impedía entregarse por completo a la situación. La posibilidad de que algo quedara sin resolver, de que el peligro no hubiera desaparecido del todo, se instalaba en su pensamiento como una advertencia silenciosa, recordándole que no todo podía ser dejado atrás con la misma facilidad con la que se deseaba. Por su parte, en el ámbito de la casa grande, la tensión acumulada comenzaba a transformarse en decisiones que ya no podían ser postergadas. La relación entre Digna y Gabriel avanzaba en el terreno de los acuerdos, buscando una solución que permitiera mantener cierto equilibrio frente a la presión externa representada por Ferrer. La negociación, aunque aparentemente positiva, no estaba exenta de riesgos, ya que cualquier paso en falso podía desencadenar consecuencias difíciles de controlar. El entendimiento al que lograron llegar representaba una oportunidad para estabilizar una situación que había estado marcada por la incertidumbre, pero al mismo tiempo dejaba abierta la puerta a nuevas complicaciones, especialmente cuando la figura de Brossard entraba en juego. La posibilidad de que éste descubriera el robo de los camiones no solo amenazaba con alterar el acuerdo alcanzado, sino que también ponía en peligro la credibilidad de quienes estaban implicados en esa red de decisiones. En paralelo, don Agustín continuaba ejerciendo su influencia desde un lugar aparentemente neutral, pero cargado de intenciones que no siempre resultaban claras. Su insistencia en el tema de la muerte de Alberto no respondía únicamente a una preocupación moral, sino que parecía estar motivada por una necesidad de mantener el control sobre ciertos aspectos de la vida en la colonia. Su presencia en el dispensario, bajo el pretexto de indagar en la verdad, generaba en Nieves una incomodidad creciente, ya que percibía en sus palabras un juicio implícito que no estaba dispuesta a aceptar. A pesar de ello, Nieves lograba mantener una actitud contenida, evitando confrontaciones directas que pudieran agravar aún más su estado emocional. Su prioridad en ese momento no era responder a las insinuaciones del sacerdote, sino encontrar la manera de sostenerse frente a la crisis personal que estaba atravesando. Sin embargo, la acumulación de presiones externas e internas comenzaba a erosionar esa capacidad de resistencia, acercándola cada vez más al punto en el que cualquier estímulo podría desencadenar una reacción desbordada. Al mismo tiempo, la historia de Beatriz continuaba desarrollándose en una dirección que la obligaba a enfrentarse no solo a la ruptura con Álvaro, sino también a las implicaciones de lo que había descubierto. La confesión del robo de los camiones no era un hecho aislado, sino parte de una estructura más amplia de decisiones cuestionables que afectaban a diferentes niveles de la colonia. Al alejarse de él, Beatriz no solo cerraba una etapa personal, sino que también se posicionaba frente a una realidad que requería una respuesta más firme. Ese cambio en su actitud no pasaba desapercibido para quienes la rodeaban, especialmente para Gabriel, cuya relación con ella adquiría una nueva dimensión a partir de ese momento. Lo que inicialmente había sido una cercanía marcada por la complicidad comenzaba a transformarse en algo más ambiguo, en una conexión en la que el deseo y la tensión convivían de manera difícil de definir. Esa evolución no solo afectaba a ambos, sino que también generaba consecuencias en terceros, especialmente en Álvaro, cuya reacción al descubrir la situación no tardaría en manifestarse.
Mientras tanto, en el ámbito más íntimo de las relaciones personales, Andrés y Valentina se encontraban en un momento de aparente conexión, en el que la atracción y la cercanía física parecían ofrecer un refugio temporal frente a los conflictos que los rodeaban. Sin embargo, esa intensidad emocional no estaba exenta de contradicciones, ya que ambos arrastraban historias y decisiones que condicionaban la forma en que se relacionaban. La entrega mutua, aunque sincera en el instante en que se producía, no eliminaba las dudas ni las tensiones subyacentes, sino que las desplazaba momentáneamente, creando una ilusión de estabilidad que podía romperse en cualquier momento. Esa fragilidad era, en cierto modo, un reflejo de lo que ocurría en otros ámbitos de la colonia, donde las relaciones se sostenían sobre equilibrios precarios que podían desmoronarse ante el menor cambio. En ese contexto, la figura de Álvaro adquiría un papel particularmente relevante, no solo por su implicación en el robo de los camiones, sino también por la forma en que reaccionaba ante la pérdida de control en su vida personal. Al ser testigo de la cercanía entre Gabriel y Beatriz, su percepción de la situación se veía alterada por una mezcla de celos, frustración y resentimiento, generando un estado emocional que lo hacía impredecible. Esa mirada desde la distancia, cargada de emociones no resueltas, marcaba el inicio de un nuevo conflicto que no tardaría en desarrollarse, añadiendo una capa más de complejidad a una historia que ya estaba marcada por múltiples tensiones. La incapacidad de Álvaro para aceptar lo ocurrido con Beatriz y su implicación en el robo lo situaban en una posición desde la cual cualquier reacción podía tener consecuencias graves. Y mientras todas estas dinámicas se desarrollaban de manera simultánea, en un punto aparentemente ajeno a esos conflictos, Marta se preparaba para dar un paso que consideraba necesario para su propia estabilidad emocional. La decisión de viajar a Buenos Aires no había sido tomada a la ligera, sino como una respuesta a la necesidad de encontrar a Fina y, con ella, una parte de sí misma que sentía perdida. La despedida con Chloe se producía en un ambiente cargado de emociones contenidas, en el que ambas eran conscientes de que la distancia podía cambiarlo todo. Chloe, con una mezcla de comprensión y tristeza, intentaba aceptar la decisión de Marta, aunque en su interior sabía que esa partida representaba una ruptura que no podía controlar. En ese instante, Marta creía tener claro su camino, convencida de que alejarse era la única forma de resolver aquello que no había logrado entender en Toledo. Sin embargo, lo que no imaginaba era que el destino tenía preparado un giro inesperado, uno que no solo alteraría sus planes, sino que la obligaría a enfrentarse de manera directa a aquello que había estado buscando. Porque justo cuando todo parecía encaminado hacia una separación inevitable, una presencia inesperada estaba a punto de irrumpir en su vida, cambiando por completo el curso de los acontecimientos y demostrando que, a veces, aquello que se busca en la distancia puede aparecer de forma repentina en el lugar donde menos se espera. Justo en el momento en que Marta creía haber tomado una decisión firme sobre su futuro, el equilibrio que había construido en torno a esa idea comenzó a resquebrajarse de una manera inesperada. La preparación del viaje a Buenos Aires no había sido un acto impulsivo, sino una respuesta profundamente reflexionada a una necesidad emocional que no lograba resolver en Toledo. La ausencia de Fina había dejado en ella un vacío difícil de nombrar, una sensación persistente de haber perdido algo esencial que ninguna otra relación, por intensa que fuera, había conseguido sustituir. Durante días, Marta se había aferrado a la idea de que solo encontrando a Fina podría recuperar una parte de sí misma que sentía incompleta, como si su identidad hubiera quedado suspendida en el momento en que ambas se separaron. Esa convicción le había dado la fuerza necesaria para organizar su partida, para enfrentar las dudas y para asumir las consecuencias que implicaba dejar atrás su entorno. Sin embargo, en el fondo, existía una fragilidad en esa decisión, una dependencia emocional que la hacía vulnerable a cualquier cambio inesperado. Mientras ultimaba los detalles de su viaje, el ambiente a su alrededor reflejaba una mezcla de despedida y resignación. Chloe, que había intentado aceptar la situación con una actitud comprensiva, no podía evitar sentir que aquella partida representaba algo más que una distancia física. La conexión que se había desarrollado entre ambas, marcada por una intensidad emocional creciente, quedaba interrumpida por una decisión que no había podido influir, generando en ella una sensación de pérdida difícil de procesar. La despedida entre ellas no estuvo marcada por palabras grandilocuentes ni por gestos dramáticos, sino por una contención que evidenciaba la complejidad de lo que ambas estaban sintiendo. Chloe,
consciente de que cualquier intento de retener a Marta sería inútil, optó por respetar su decisión, aunque en su interior persistiera la incertidumbre sobre si ese alejamiento sería definitivo. Marta, por su parte, trataba de mantenerse firme, evitando profundizar en las emociones que podían debilitar su determinación. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse hacia una separación inevitable, la irrupción de Fina transformó por completo el escenario. Su aparición no fue anunciada ni anticipada, sino que se produjo de manera directa, inesperada, como si el destino hubiera decidido intervenir en el último momento. Marta, que se encontraba emocionalmente preparada para iniciar un viaje en busca de respuestas, se vio de pronto frente a aquello que había estado buscando, sin haber tenido tiempo de prepararse para ello. El impacto de ese encuentro fue inmediato, no solo por la sorpresa, sino por la intensidad de las emociones que emergieron en ese instante. Fina no representaba únicamente una persona del pasado, sino un vínculo emocional profundo que Marta no había conseguido cerrar, una historia inconclusa que volvía a presentarse con toda su carga afectiva. La presencia de Fina obligaba a Marta a confrontar de manera directa aquello que había intentado resolver a través de la distancia. En ese momento, todas las certezas que habían sostenido su decisión comenzaron a desmoronarse, dejando al descubierto una realidad más compleja de lo que había querido aceptar. El viaje a Buenos Aires ya no tenía el mismo sentido, porque el objetivo de ese desplazamiento se encontraba ahora frente a ella, exigiendo una respuesta inmediata, una reacción que no podía ser aplazada. Mientras tanto, en otro punto de la historia, la situación entre Tasio y Carmen alcanzaba un punto crítico que marcaba un antes y un después en su relación. El momento en que él finalmente se enfrentó a la realidad de la partida de Carmen no estuvo precedido por una confrontación directa, sino por un descubrimiento que condensaba en pocas palabras todo lo que ella no había podido decirle de frente. La carta de despedida que encontró no solo confirmaba la decisión de Carmen, sino que revelaba la profundidad de su necesidad de alejarse. En ese texto, no había reproches ni acusaciones, sino una petición clara. Necesitaba tiempo, necesitaba espacio, necesitaba reconstruirse lejos de todo aquello que la había llevado a ese punto. Para Tasio, esa lectura no fue simplemente la constatación de una ruptura, sino un golpe emocional que lo dejó sin capacidad de reacción. El rechazo previo hacia Paula, que había intentado acercarse a él desde un lugar de sinceridad, adquiría en ese contexto un significado aún más doloroso. Al negarse a corresponder a sus sentimientos y al mismo tiempo perder a Carmen, Tasio se encontraba de pronto en una situación de soledad que no había previsto, enfrentándose a las consecuencias de decisiones que, en su momento, le habían parecido coherentes. La combinación de culpa, pérdida y desconcierto generaba en él un estado emocional difícil de sostener, en el que cada recuerdo compartido con Carmen se convertía en un recordatorio de lo que había perdido. La ausencia de ella no era solo física, sino también emocional, marcando un vacío que no podía ser llenado de manera inmediata. A su vez, en la esfera de las relaciones más complejas, la tensión entre Gabriel, Beatriz y Álvaro comenzaba a intensificarse, alimentada por la superposición de conflictos personales y profesionales. La cercanía entre Gabriel y Beatriz, que se había desarrollado en un contexto de complicidad, adquiría ahora una dimensión más íntima, generando una situación que no solo afectaba a ambos, sino que también tenía repercusiones directas en quienes los rodeaban. La escena en la que Álvaro se convierte en testigo de esa intimidad no es simplemente un momento de celos, sino el detonante de una reacción emocional acumulada, en la que convergen la traición, la pérdida de control y el resentimiento. Desde su posición, observando sin ser visto, Álvaro no solo percibe la cercanía entre ellos, sino que la interpreta como una confirmación de su desplazamiento, de su pérdida de relevancia en la vida de Beatriz. Esa mirada cargada de emociones no resueltas marca el inicio de una nueva etapa en su comportamiento, en la que la racionalidad cede terreno a impulsos más viscerales, aumentando el riesgo de que sus decisiones futuras estén determinadas por la necesidad de recuperar un control que siente haber perdido. En paralelo, la relación entre Andrés y Valentina continuaba desarrollándose en un terreno marcado por la intensidad emocional, pero también por la ambigüedad. La conexión que compartían, aunque genuina en el plano físico y emocional, no lograba eliminar las tensiones derivadas de sus respectivas historias, generando una dinámica en la que la cercanía coexistía con la incertidumbre.
Esa dualidad reflejaba una constante en la vida de los personajes, donde las relaciones no podían ser entendidas en términos simples, sino como espacios en los que se entrelazaban el deseo, la culpa, la necesidad y el miedo. En ese contexto, cada decisión adquiría un peso mayor, ya que no solo afectaba al presente, sino que también condicionaba el desarrollo futuro de los vínculos. Mientras todos estos acontecimientos se desarrollaban de manera simultánea, la colonia seguía funcionando como un organismo en el que cada elemento influía en los demás, creando una red de interdependencias que hacía imposible aislar un conflicto sin que éste tuviera repercusiones en otros ámbitos. La partida de Carmen, la crisis de Nieves, la ruptura de Beatriz, la tensión en la Casa Grande y el regreso de Fina formaban parte de un mismo tejido narrativo en el que cada hilo contribuía a aumentar la tensión general. Y en medio de esa acumulación de conflictos, el regreso de Fina no solo alteraba el rumbo de Marta, sino que introducía una variable emocional capaz de reconfigurar el equilibrio de todo el entorno, obligando a los personajes a enfrentarse a aquello que habían intentado evitar y a tomar decisiones que ya no podían ser aplazadas. El día amanece con un silencio extraño en la colonia, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de un cambio inevitable. En la mansión de la reina, cada paso resuena con una tensión invisible, fruto de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. El regreso de Andrés, la caída definitiva de Gabriel, la verdad sobre la venta de la empresa y el inicio de una nueva etapa que nadie sabe cómo enfrentar. Andrés despierta temprano, aunque apenas ha dormido. Su cuerpo sigue débil, pero su mente está más clara que nunca. Se acerca a la ventana de su habitación y observa el jardín, donde tantas conversaciones del pasado quedaron suspendidas en el tiempo. A su lado, Marta intenta convencerlo de que descanse un poco más, pero él niega suavemente. «No puedo seguir esperando», dice con voz firme. «He perdido demasiado tiempo entre sombras». Marta lo mira con preocupación, consciente de que el hermano que ha vuelto no es el mismo que se fue. Hay en él una serenidad nueva, pero también una determinación que puede ser peligrosa si no encuentra equilibrio. Mientras tanto, en el despacho, Damián firma los últimos documentos de reorganización interna. Ya no hay ilusión en sus gestos, solo una resignación silenciosa. Begoña entra sin hacer ruido y lo observa unos segundos antes de hablar. «Esto no es el final», le dice. «Es solo el comienzo de otra forma de sobrevivir». Damián levanta la vista. «He pasado toda mi vida sobreviviendo, Begoña. Quizás nunca supe vivir de verdad». Ella no responde, pero su mirada transmite algo que mezcla compasión y fuerza. Sabe que el cambio no vendrá de los papeles, sino de las personas que aún se atreven a resistir. En la fábrica, los trabajadores reciben a Andrés con una mezcla de respeto y expectativa. Él no habla como un heredero distante, sino como alguien que ha estado al borde de perderlo todo. «No vengo a prometer seguridad absoluta», dice. «Vengo a prometer honestidad». Las palabras generan un murmullo de aprobación. Gaspar lo observa con atención, consciente de que ese liderazgo podría cambiar el rumbo de la colonia. Tasio, en cambio, lucha internamente entre la esperanza y el miedo. Sabe que cualquier movimiento en falso puede derrumbar lo poco que han reconstruido. Lejos de allí, Gabriel camina sin rumbo por las afueras del pueblo. Su figura, antes elegante y controlada, ahora parece deshecha. La caída ha sido rápida, casi brutal. Recuerda cada paso que lo llevó hasta ese punto. Las mentiras, las manipulaciones, la obsesión por el poder. Pero lo que más le duele no es la pérdida de control, sino la sensación de haber sido sustituido. «No soy el único que sabe jugar este juego», murmura, con una sonrisa amarga. En su mente ya no hay estrategia clara, solo fragmentos de orgullo herido y una necesidad desesperada de recuperar algo que ya no le pertenece. En la mansión, María recoge las últimas cosas de su habitación. El silencio la acompaña como un juicio invisible. Cada objeto que toca parece recordarle una versión distinta de sí misma. La mujer que amó, la que mintió, la que sobrevivió. Antes de cerrar la maleta, se detiene frente al espejo. No hay triunfo en su rostro, solo una calma extraña, casi melancólica. Sabe que se va sin haber ganado del todo, pero también sin haber perdido completamente. Quizás esto no sea un final, se dice, sino una forma distinta de empezar. Begoña la observa desde el umbral sin intervenir. Entre ambas ya no hay confrontación, sino una comprensión silenciosa de todo lo que han destruido y de todo lo que no podrán reparar. María sale sin mirar atrás. En el hospital, Andrés recibe los últimos informes médicos.
Los doctores hablan de recuperación lenta pero estable. Él escucha en silencio, como si esas palabras pertenecieran a otra persona. Cuando Marta sale a por café, Begoña entra sola. Durante unos segundos no dicen nada. Luego ella se acerca. «Te han devuelto la vida», susurra. Andrés baja la mirada. «No estoy seguro de que esta vida sea la misma que dejé». Ella aprieta su mano. «Entonces constrúyela de nuevo». Ese contacto breve, sencillo, contiene años de historia no resuelta. Pero ninguno se atreve a decirlo en voz alta. En la colonia, los trabajadores vuelven a sus tareas. No hay euforia, pero sí una sensación de continuidad frágil. Gaspar comenta que la fábrica ha sobrevivido otra crisis, aunque nadie sabe por cuánto tiempo. Tasio lo escucha en silencio, mirando las máquinas como si fueran testigos de todo lo perdido. Mientras tanto, Luz y Carmen conversan en un rincón apartado. Hablan de los cambios, de las decisiones tomadas, de las personas que han cambiado sin previo aviso. «Aquí nadie es el mismo que hace un año», dice Luz. Carmen asiente. «Pero seguimos aquí». En la mansión, Damián camina lentamente por el pasillo principal. Se detiene frente a los retratos familiares. Uno a uno, los observa como si buscara respuestas en los rostros pintados. «¿Qué hemos hecho con todo esto?», murmura. No hay respuesta, solo el eco de su propia voz. Al caer la tarde, Andrés reúne a la familia. No es una reunión formal, sino una necesidad emocional. Begoña, Marta y Damián se sientan frente a él. «No quiero repetir el pasado», dice. «Pero tampoco puedo ignorarlo. Lo que somos ahora depende de lo que decidamos hacer con lo que sabemos». Damián asiente con lentitud. Marta baja la mirada, consciente de que el futuro será distinto. Begoña, en cambio, lo observa con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabe que el hombre que tiene delante ya no pertenece del todo a ninguno de ellos. En el exterior, el sol se pone sobre la colonia, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Es un final visual para un ciclo, pero no para la historia. Porque aunque las heridas siguen abiertas, algo ha cambiado de forma irreversible. Ya no hay secretos intactos, ni poder absoluto, ni silencios seguros. Y en medio de ese nuevo equilibrio frágil, cada personaje comienza a comprender que la libertad, tal como la soñaron, no es un destino, sino una lucha constante que nunca termina del todo. El silencio que sigue a esa reunión no es vacío, sino un tipo de peso nuevo que se instala en la casa de la reina. No es el mismo silencio de antes, cargado de miedo o de secretos, sino uno más extraño, el de quienes ya han visto caer demasiadas certezas como para seguir creyendo en ellas con la misma facilidad. Durante la noche, la mansión permanece casi inmóvil. Solo el sonido ocasional del viento contra las ventanas recuerda que el mundo exterior sigue en marcha. Dentro, cada personaje se encierra en su propio pensamiento, como si todos hubieran comprendido que lo ocurrido no es un cierre, sino una transición irreversible. Andrés no consigue dormir, se levanta en la oscuridad y recorre el pasillo con paso lento, deteniéndose frente a cada puerta cerrada. En cada una hay una historia, una herida, una versión distinta de lo que la familia ha sido. Finalmente, llega al despacho de su padre. La habitación está vacía, pero el olor a papel y madera aún conserva la presencia de Damián. Se sienta en la silla principal sin encender la luz. Por primera vez entiende el peso real de ese lugar. No es poder, es carga. «Así viviste tú todo este tiempo», murmura, como si hablara con el ausente. Y en ese instante, la figura de su padre deja de ser solo autoridad para convertirse en algo más humano, más frágil. En otra parte de la casa, Begoña abre una ventana para dejar entrar aire frío. Mira hacia el exterior, donde las luces de la colonia parpadean como pequeños signos de vida. Piensa en Andrés, en María, en Gabriel, en todo lo que ha cambiado sin pedir permiso. Siente que su papel dentro de esa historia ya no es el de una mujer atrapada entre dos mundos, sino el de alguien que ha sobrevivido a ambos. Pero esa supervivencia tiene un precio: la imposibilidad de volver a ser ingenua. María, en cambio, pasa la noche en una habitación modesta en el pueblo cercano. No hay lujo, ni estructura, ni nombre de familia que la proteja. Solo ella misma. Abre su maleta y saca la foto de Andrés, la observa durante unos segundos y luego la vuelve a guardar. No llora, no sonríe, solo respira profundamente, como si estuviera aprendiendo a existir de nuevo sin el peso de la máscara que ha llevado tanto tiempo. Tal vez esta sea la única forma de empezar de verdad, se dice, aunque la palabra «empezar» le suena aún demasiado lejana.
En la fábrica, el turno de noche continúa. Las máquinas no entienden de crisis ni de cambios de poder, y su ritmo constante ofrece una ilusión de estabilidad. Tasio camina entre los operarios con una libreta en la mano, anotando cifras, observando rostros. Gaspar se le acerca en un momento de pausa. ¿Crees que esto durará?, pregunta. Tasio tarda en responder. Mira las máquinas, luego a los hombres, luego al techo. No lo sé, dice finalmente. Pero mientras funcione, tenemos que hacer como si sí. Esa frase no es optimismo, es supervivencia. A la mañana siguiente, el sol vuelve a iluminar la mansión con una claridad casi cruel. Todo parece más visible, más desnudo. Las decisiones tomadas el día anterior ya no pertenecen al pasado reciente, sino a una nueva realidad que no admite marcha atrás. Andrés baja las escaleras primero. No lleva papeles, ni prisa, ni discurso preparado. Solo una intención clara de empezar a reconstruir desde lo que queda. En la cocina, se cruza con Luz. Ella lo observa con atención médica, pero también humana. Tu cuerpo ha vuelto, pero tu mente aún está en otro lugar, le dice. Andrés sonríe ligeramente. Tal vez tenga que aprender a vivir en los dos a la vez. En el comedor, Damián aparece por primera vez desde la noche anterior. Ha envejecido más en horas que en años. Se sienta sin hablar. Nadie le pregunta nada, no porque no les importe, sino porque entienden que algunas respuestas no se fuerzan. El desayuno es breve, casi simbólico. No hay conversaciones importantes, solo gestos pequeños que intentan reconstruir una normalidad que ya no existe del todo. En el exterior, la colonia despierta con su rutina habitual. Pero incluso allí, algo ha cambiado. Los rumores sobre Gabriel, sobre la venta, sobre la recuperación de Andrés, circulan como piezas de un relato que aún no tiene forma definitiva. Carmen observa desde la entrada de su casa cómo los trabajadores pasan camino a la fábrica. Todo sigue igual, dice alguien. Ella no responde, sabe que nada sigue igual, pero también que la vida necesita fingir continuidad para no detenerse. En el despacho, Andrés recibe un documento importante. Una auditoría interna que revela irregularidades recientes en la gestión de Gabriel. No es una sorpresa completa, pero sí una confirmación definitiva. Lee en silencio, sin rabia, sin alivio, solo con una claridad fría. Cuando termina, deja el papel sobre la mesa y se queda mirando por la ventana. Ya no se trata de castigar, piensa. Se trata de reconstruir sin repetir. Más tarde, Begoña entra. Lo encuentra así, de pie, inmóvil. No puedes cargar con todo tú solo, le dice. Andrés la mira. No lo haré, pero tampoco voy a mirar hacia otro lado. Entre ellos hay una comprensión nueva, menos emocional, más madura. Ya no son dos personas atrapadas en un vínculo imposible, sino dos supervivientes del mismo incendio. En otro lugar, Gabriel observa desde lejos la actividad de la colonia. No ha desaparecido del todo. Está fuera, pero no ausente. Su mente sigue girando, buscando una forma de volver a entrar en el tablero. Pero esta vez no desde el poder evidente, sino desde algo más sutil. Entiende que la caída no ha terminado, solo ha cambiado de fase. Y eso, para él, es una oportunidad. María, en su pequeño local, abre la puerta al público por primera vez. Una campana suena suavemente, el olor a flores invade el espacio. Una mujer entra, luego otra. Nadie pregunta su pasado, solo buscan comprar algo sencillo. Belleza, calma, normalidad. María atiende con precisión, como si ese gesto fuera una forma de redención silenciosa. Pero en su mirada sigue habiendo algo distante, como si una parte de ella aún no hubiera aterrizado del todo en esta nueva vida. Al caer la tarde, Andrés regresa solo a la mansión. Entra en el despacho de su padre y se sienta frente a la mesa. Abre un cuaderno en blanco. No escribe nombres, ni planes, ni números. Solo una frase. Empezar no es olvidar. Se queda mirando esas palabras durante varios minutos, como si necesitaran ser entendidas antes de continuar. Y fuera, la colonia sigue su ritmo, entre máquinas, rumores, decisiones y silencios. Nada está resuelto. Pero por primera vez en mucho tiempo, algo empieza a organizarse no alrededor del miedo, sino alrededor de la posibilidad de seguir adelante. El nuevo día no llega con grandes revelaciones, sino con una sensación más sutil y, al mismo tiempo, más determinante. La certeza de que nada volverá a organizarse como antes. La colonia despierta con su ritmo habitual, pero bajo esa normalidad aparente se percibe una tensión distinta, menos explosiva y más estructural,
como si cada personaje hubiera cambiado de lugar dentro de un mismo sistema que ahora debe reconfigurarse. Andrés es el primero en comprenderlo con claridad. Mientras camina hacia la fábrica, observa cómo los trabajadores se saludan, cómo las máquinas vuelven a encenderse, cómo todo parece continuar. Sin embargo, él ya no lo ve como continuidad, sino como reconstrucción. Cada gesto cotidiano es ahora una decisión implícita de cómo se quiere vivir a partir de lo que ha ocurrido. En la entrada, se cruza con Tasio. El saludo entre ambos es breve, pero distinto. Ya no hay distancia jerárquica ni desconfianza silenciosa, sino una especie de reconocimiento mutuo entre dos hombres que han visto demasiado como para fingir ingenuidad. Tasio lo observa con cautela, pero también con una leve esperanza, como si intuyera que el nuevo rumbo podría abrir oportunidades que antes eran impensables. Dentro de la fábrica, el ambiente es más contenido que en días anteriores. Gaspar comenta con algunos compañeros que la situación parece haberse estabilizado, aunque nadie se atreve a afirmar cuánto durará esa estabilidad. El recuerdo de las tensiones recientes aún está demasiado presente, y la sensación general es que cualquier calma puede ser solo un intervalo antes de un nuevo conflicto. En la casa grande, Damián permanece en su despacho durante horas, revisando documentos antiguos que ya no tienen el mismo peso que antes. No busca decisiones empresariales, sino respuestas personales. Cada papel parece recordarle que todo lo construido tiene un coste que nunca fue plenamente asumido. Cuando Marta entra, lo encuentra en silencio, sentado frente a los retratos familiares. «No puedes quedarte aquí encerrado», le dice con suavidad. Damián no responde de inmediato. Finalmente, levanta la vista y reconoce algo que hasta ahora había evitado admitir: que su papel en la historia de la familia ha llegado a un punto de transformación inevitable. Ya no es el centro de control absoluto, sino una pieza más dentro de un cambio generacional que ya no puede detenerse. Mientras tanto, Begoña se mueve entre la casa y la fábrica con una sensación de equilibrio inestable. Ha dejado de sentirse atrapada entre fuerzas opuestas, pero también ha perdido la falsa seguridad de saber exactamente cuál es su lugar. Su relación con Andrés ya no es un refugio emocional, sino una alianza construida sobre la experiencia compartida del conflicto. Cuando se encuentran, no necesitan explicaciones largas, basta una mirada para entender que ambos están intentando sostener algo más grande que ellos mismos. En el pueblo, María abre su negocio con una rutina que comienza a consolidarse. Los clientes entran y salen, y cada interacción le devuelve una pequeña parte de normalidad que había perdido. Sin embargo, en los momentos de silencio, cuando la tienda queda vacía, su expresión cambia ligeramente, como si todavía estuviera aprendiendo a habitar su propia vida sin el peso constante de su pasado. La ausencia de Andrés no es un vacío dramático, sino una presencia difusa que sigue condicionando su forma de mirar el futuro. Lejos de allí, Gabriel observa desde la distancia. No ha desaparecido, ni se ha rendido del todo. Su figura sigue siendo una sombra latente, alguien que ya no controla el tablero pero que aún lo estudia con atención. En su mente, la derrota no es definitiva, sino un movimiento interrumpido. La idea de reconstruir su influencia no desaparece, aunque ahora debe hacerlo desde posiciones más discretas, más calculadas. En la fábrica, un pequeño incidente interrumpe momentáneamente la rutina. Un error en una máquina genera tensión entre los operarios, pero es rápidamente controlado. Sin embargo, ese episodio menor funciona como recordatorio de que el equilibrio sigue siendo frágil. Tasio interviene con rapidez, demostrando una autoridad que ya no proviene solo del trabajo, sino de la experiencia acumulada en medio del conflicto. Al final de la jornada, Andrés reúne brevemente a los responsables de la fábrica. No hay discursos largos ni decisiones espectaculares, solo una línea clara. El futuro se construirá con transparencia y sin repetir los errores del pasado reciente. Nadie responde con entusiasmo exagerado, pero sí con una aceptación silenciosa que indica que el cambio ha sido comprendido. Cuando cae la tarde, Marta camina sola por los jardines de la mansión. Piensa en Fina, en Chloe, en todo lo que ha sentido en los últimos tiempos sin terminar de definirlo. La aparición de Fina ha reabierto algo que creía cerrado, pero también ha demostrado que el pasado no desaparece simplemente por tomar decisiones racionales. Se queda en forma de huella, de duda, de posibilidad suspendida. En paralelo, Carmen observa desde su ventana el movimiento tranquilo de la colonia. Su decisión de marcharse ya no se percibe como un estallido emocional, sino como un punto de inflexión definitivo.
Sabe que su ausencia dejará espacio para nuevas dinámicas, pero también entiende que algunas despedidas no son pérdidas, sino formas de preservación personal. Al anochecer, la mansión de la reina se sumerge en una calma distinta. No es la calma del poder intacto, ni la del conflicto latente, sino la de una estructura que está siendo reorganizada desde dentro. Andrés escribe de nuevo en su cuaderno, Damián observa en silencio. Begoña se detiene un momento en el pasillo sin saber exactamente hacia dónde ir, y Marta mira el horizonte con una mezcla de incertidumbre y expectativa. Fuera, la colonia sigue viva, funcionando, respirando, pero algo ha cambiado de forma irreversible. Ya no existe un único centro de gravedad. Cada personaje ha empezado a encontrar su propia dirección, aunque aún no sepa exactamente hacia dónde conduce. Y en ese nuevo equilibrio inestable, la historia no se cierra. Solo se desplaza hacia una etapa diferente, donde las decisiones ya no están dictadas por el pasado inmediato, sino por la necesidad de redefinir qué significa realmente seguir adelante. Porque en Sueños de Libertad, nada termina del todo, solo se transforma.